Hoy en día sería imposible imaginar la Ciudad de México sin los vagones naranjas cruzando de un lado a otro o sin las prisas de miles de personas bajando las escaleras eléctricas rumbo a sus destinos. Pero hace no tanto tiempo, esto no existía. La capital era un caos de tráfico, camiones saturados y calles que simplemente no daban abasto para mover a una ciudad que crecía sin control. Este año, el Metro de la Ciudad de México cumple más de 50 años desde su inauguración, y aunque hoy lo consideramos parte esencial de la vida capitalina, su historia comenzó como un proyecto ambicioso que muchos creían imposible. Pero, ¿cómo surgió esta obra monumental? ¿Cómo evolucionó hasta convertirse en la columna vertebral del transporte de la ciudad? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir la historia y la evolución del Metro de la Ciudad de México. Desde sus primeros días, las estaciones originales y los desafíos que enfrentó, hasta su papel actual como uno de los sistemas de transporte más importantes del país. Abróchate el cinturón porque el recorrido está por comenzar. El Metro de la Ciudad de México nació en una época en la que la capital enfrentaba un crecimiento desbordado. A finales de los años 50 y principios de los 60, la ciudad ya era una de las más grandes del mundo, y moverse en ella se volvía una misión imposible. Las calles estaban saturadas de camiones, automóviles y tranvías que no lograban cubrir la demanda de una población que crecía a pasos agigantados. Era urgente encontrar una solución que permitiera mover a miles de personas de forma rápida, eficiente y segura. Fue así como surgió la idea de construir un sistema de transporte subterráneo, algo que para muchos parecía imposible en una ciudad construida sobre un antiguo lago. El proyecto comenzó a tomar forma bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. La propuesta era ambiciosa: construir túneles bajo tierra, con tecnología de punta para la época y con la capacidad de mover a millones de personas cada día. Pero el escepticismo no tardó en llegar. Muchos capitalinos se preguntaban si realmente era posible construir algo así en el suelo fangoso de la Ciudad de México. A pesar de las dudas, las obras comenzaron el 19 de junio de 1967. Ingenieros, arquitectos y obreros trabajaron día y noche en la construcción de lo que sería la Línea 1, que conectaría las estaciones de Zaragoza a Chapultepec. Esta primera línea se convirtió en la columna vertebral del proyecto y su construcción no estuvo exenta de desafíos. Se tuvieron que desarrollar nuevas técnicas de ingeniería para trabajar en un suelo inestable y evitar hundimientos, algo nunca antes visto en la ciudad. Finalmente, el 4 de septiembre de 1969, el metro abrió sus puertas al público. El día de la inauguración, la gente se agolpaba para ser parte de este momento histórico. Las primeras estaciones, decoradas con un diseño moderno y los iconos que hoy conocemos, sorprendieron a todos. Los vagones comenzaron a rodar, y los capitalinos finalmente pudieron experimentar un transporte rápido y cómodo. Desde ese día, la ciudad nunca volvió a ser la misma. El Metro de la Ciudad de México no solo solucionó un problema de movilidad, también marcó el inicio de una nueva etapa en la historia urbana de la capital. Era un símbolo de modernidad y desarrollo que ponía a la ciudad a la altura de otras grandes metrópolis del mundo. Pero este era solo el principio. Pronto, el metro tendría que expandirse y enfrentar nuevos desafíos para mantener el ritmo de una ciudad que seguía creciendo. ¿Te imaginas lo que sintieron los primeros pasajeros al ver esta obra monumental en funcionamiento? Los primeros años del Metro de la Ciudad de México fueron una mezcla de asombro, retos y mucha curiosidad por parte de los capitalinos. Después de su inauguración en 1969, la Línea 1, conocida como la Línea Rosa, comenzó a operar con apenas 16 estaciones. Movía a miles de pasajeros cada día y sorprendía con su modernidad. Para muchos, subirse al metro era como entrar a una versión futurista de la ciudad. Los túneles subterráneos, las estaciones iluminadas y los vagones recorriendo kilómetros en cuestión de minutos parecían algo increíble para la época. Pero no todo fue fácil. La construcción del metro enfrentó varios desafíos. El suelo fangoso de la ciudad obligó a los ingenieros a desarrollar métodos innovadores para evitar hundimientos y asegurar que las vías fueran estables. Además, durante los primeros años,
El metro tuvo que ganarse la confianza de los usuarios. Muchas personas estaban acostumbradas al transporte tradicional, como camiones y tranvías, y al principio no todos se atrevían a probar esta nueva opción. Sin embargo, poco a poco, el metro comenzó a ganarse un lugar en el corazón de los capitalinos. Su eficiencia, rapidez y bajo costo lo convirtieron en una alternativa inigualable. Mientras la ciudad seguía creciendo, también lo hacía el metro. Apenas 2 años después de su inauguración, en 1970, se abrió la línea 2, conectando las estaciones de Tacuba a Tasqueña. Esta línea, conocida como la Línea Azul, permitió que más zonas de la ciudad se sumaran a esta revolución del transporte. A finales de los años 70, llegó la Línea 3, la Línea Verde, que conectaba el norte con el sur, desde Indios Verdes hasta Universidad. Esta línea fue un éxito rotundo, ya que conectaba puntos clave de la ciudad, como la UNAM, y ayudó a que más personas dejaran el tráfico para moverse bajo tierra. Durante estos primeros años, algo que llamó mucho la atención fueron los símbolos de las estaciones, creados por Lance Wyman, un diseñador estadounidense que participó también en la identidad visual de los Juegos Olímpicos de 1968. Estos íconos, como el jaguar en Pino Suárez o la campana en Tacuba, hicieron que las estaciones fueran fáciles de identificar, incluso para quienes no sabían leer, lo que convirtió al metro en un transporte verdaderamente inclusivo. La expansión del metro durante la década de los 70 fue impresionante. Con cada nueva línea, más y más personas comenzaron a usar este sistema de transporte, cambiando por completo la manera de moverse en la ciudad. Para los capitalinos, el metro ya no era solo un proyecto ambicioso, era una parte esencial de su vida diaria. Eso sí, no faltaban las anécdotas. Para muchos, el metro era también un lugar de aventuras. Desde correr para alcanzar el vagón hasta perderse en las estaciones nuevas, los primeros años del metro estuvieron llenos de descubrimientos y sorpresas. Y aunque los vagones no tenían la misma tecnología que hoy, el servicio era eficiente y el tiempo de traslado parecía un lujo en comparación con las largas horas de tráfico en la superficie. Los primeros años del metro fueron solo el comienzo de lo que se convertiría en el transporte más importante de la ciudad, pero conforme crecía, también lo hacían los desafíos. La ciudad cada vez era más poblada y el metro necesitaba seguir expandiéndose por toda la ciudad. Durante las siguientes décadas, el metro de la Ciudad de México vivió una expansión sin precedentes, convirtiéndose en la columna vertebral de la movilidad en la capital. Si en sus inicios solo contaba con 16 estaciones, para finales de los años 80 y principios de los 90, la red había crecido de manera impresionante, cubriendo cada vez más zonas de la ciudad. Nuevas líneas surgieron para conectar puntos estratégicos y atender a una población que no dejaba de crecer. A finales de los años 80, se inauguraron la Línea 4 y la Línea 5, conocidas como la Línea Amarilla y la Verde Claro, respectivamente. La Línea 4 fue un cambio importante porque, a diferencia de las líneas anteriores, no era subterránea, sino elevada, lo que ayudó a reducir costos y acelerar su construcción. La Línea 5, por su parte, mejoró la conexión hacia el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, lo que la convirtió en una línea clave para quienes llegaban o salían de la ciudad. Luego, en 1988, llegó la Línea 6, de color rojo, y poco después, en 1994, se inauguró la Línea 7, la famosa Línea Naranja. Esta última destacó por su construcción, ya que tuvo que atravesar zonas complicadas como la región rocosa del poniente de la ciudad. Fue todo un reto técnico, pero también un gran logro, pues logró conectar áreas importantes como Tacuba y El Rosario. El metro no solo se expandía en kilómetros, también se modernizaba. En los años 90 y principios de los 2000, comenzaron a llegar vagones más avanzados, con sistemas automatizados y mayor capacidad para mover a los pasajeros. Además, el sistema se adaptaba a las nuevas necesidades de la ciudad. Se implementaron más trenes exclusivos para mujeres y niños, y las estaciones se equiparon con tecnología para facilitar el acceso a personas con discapacidad. El gran crecimiento no se detuvo ahí. En 2012, llegó la polémica Línea 12, conocida como la Línea Dorada, que conectó el oriente con el sur de la ciudad. Esta línea fue una de las más ambiciosas hasta el momento, al ser parcialmente subterránea y elevada,
pero también trajo consigo desafíos en su operación y mantenimiento que pusieron a prueba al sistema y a las autoridades responsables. A lo largo de su expansión, el metro de la Ciudad de México no solo resolvía un problema de movilidad, también se convertía en un símbolo de la ciudad. Las estaciones se llenaban de vida con comerciantes ambulantes, músicos que alegraban los traslados y murales artísticos que daban identidad a los túneles subterráneos. Por ejemplo, en estaciones como La Raza, el metro se convirtió en algo más que transporte, ofreciendo espacios educativos y culturales, como el famoso Túnel de la Ciencia, una exposición que fascinó a generaciones enteras. Además, la red comenzó a incluir conexiones intermodales, permitiendo que los pasajeros cambiaran del metro a sistemas como el Metrobús o el tren ligero. Con cada nueva línea, el metro se fue adaptando a las necesidades de una ciudad que nunca deja de crecer. Hoy en día, el metro de la Ciudad de México sigue siendo la columna vertebral del transporte en la capital. Más de 4 millones de personas lo utilizan a diario, y aunque su expansión ha sido impresionante, también enfrenta desafíos que no podemos ignorar. El paso del tiempo ha dejado su huella. Algunas líneas tienen más de 50 años de antigüedad, los vagones muestran desgaste y las instalaciones, en muchos casos, requieren mantenimiento urgente. La saturación en horas pico, las fallas en el servicio y los problemas técnicos son parte de la realidad que millones de capitalinos enfrentan cada día. Con más de 200 kilómetros de vías y 12 líneas, el metro de la Ciudad de México es uno de los sistemas de transporte más grandes y transitados del mundo. Pero más allá de los números, el metro es una parte fundamental de la identidad de la Ciudad de México. Sus estaciones, sus sonidos y sus vagones forman parte de las historias diarias de quienes lo utilizan, siendo testigo silencioso de la vida cotidiana de millones de personas. En los últimos años, han surgido proyectos y planes para modernizar el metro de la Ciudad de México y hacerlo más eficiente. Se han implementado avances importantes, como la llegada de nuevos trenes con mayor capacidad, la renovación de vías en líneas clave como la 1 y la 3, y la incorporación de tecnología avanzada para mejorar la operación y la seguridad. La línea 12, a pesar de sus complicaciones y polémicas, marcó un intento de modernización con su diseño más cómodo y sus trenes más modernos, mostrando que el sistema sigue buscando adaptarse a las necesidades actuales. Además, se han planteado propuestas para mejorar la experiencia de los usuarios. Entre ellas, la implementación de Wi-Fi gratuito en algunas estaciones, la modernización de las taquillas con métodos de pago más rápidos y la incorporación de sistemas más accesibles para personas con discapacidad. Aunque persisten críticas y desafíos, el metro sigue avanzando y adaptándose al ritmo de una ciudad que nunca deja de moverse. Pero más allá de los proyectos técnicos y las expansiones, el metro es mucho más que un sistema de transporte. Es un microcosmos de la Ciudad de México. Un lugar donde convergen millones de historias cada día. Es el estudiante que se queda dormido después de una larga jornada de clases, el trabajador que regresa a casa cansado, pero aliviado de evitar el tráfico, el músico que convierte un vagón en un pequeño concierto improvisado, o el comerciante que con su frase «para que se entretenga» te ofrece dulces, revistas y hasta juguetes. Es un espacio caótico, diverso y lleno de vida, que refleja la esencia de una ciudad que nunca descansa. Sus túneles, vagones y estaciones son testigos silenciosos de la rutina y los sueños de millones de personas que día con día construyen esta ciudad. Al final del día, el metro es nuestro, con todos sus aciertos y sus problemas. Es una de las obras más importantes que ha transformado para siempre la manera en la que vivimos y nos movemos. ¿Y tú? ¿Qué historias guardas del metro de la Ciudad de México? ¿Recuerdas tu primer viaje? ¿Alguna anécdota divertida o una estación que te traiga nostalgia? Déjanos tus recuerdos en los comentarios, porque sin duda, todos hemos recorrido alguna vez este gigante subterráneo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir viajando juntos por la historia y las entrañas de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo video.